Es conocida la frase que dice que la ecología sin lucha de clases es jardinería, y hay un autor de Móstoles, del Estado español, que dice que la lucha de clases sin ecología hoy es canibalismo. Y en efecto, la crisis climática ambiental hoy en día amenaza algo que es, para quienes hablamos del lenguaje de la lucha de clases, hasta un prerequisito de lo que se supone por lo que peleamos, que es el socialismo, y ese prerequisito es la propia civilización. El curso actual del calentamiento global, que de darse en los términos que está pasando hoy en día, aumentando, hay estudios que marcan que aumentando 2 grados la temperatura respecto de la era preindustrial para el año 2050, es algo que expondría a más o menos 2.000 millones de personas a la amenaza de la muerte. En ese contexto es que introducimos estas discusiones, en este contexto es que hace rato que los gobiernos del mundo, los que hoy se están reuniendo en la COP30 en Brasil, se habían comprometido una década atrás a tomar medidas para evitar que eso suceda, que no han pasado. Se comprometieron a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y al día de hoy, hasta el año pasado, no han hecho otra cosa que aumentar. En ese marco, hay quienes dicen que la sola existencia de esos compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, serían una señal de que los ecologistas, los ambientalistas están ganando por una imposición moral, de que le habríamos impuesto la agenda al propio sistema. De este lado pensamos más bien en la preocupación de que el greenwashing que se llevan adelante los gobiernos del mundo detrás de estos compromisos no ha hecho otra cosa más que retardar las soluciones que efectivamente se necesitan y que encima suelen darse de la mano de dobles discursos y de políticas de ajuste que no hicieron otra cosa que abrirle la puerta a las alternativas de ultraderecha negacionistas del cambio climático, que después vienen y echan atrás las tímidas políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese contexto es que queremos dar estas discusiones, charlar también de la crisis climática y también dar cuenta de que no entendemos de que una cosa es no reconocerse vencedores ni nada por el estilo, pero tampoco es pensar que está todo perdido. Creemos que hay una lucha importante por dar y que así como la ultraderecha une la motosierra con el negacionismo climático, del lado nuestro tenemos por unir las luchas contra el ajuste con las luchas contra el calentamiento global y también repetir algo que se ha dicho del otro lado del océano, que es que la lucha por llegar al fin del mes y la lucha contra el fin del mundo son la misma pelea. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Agitando la Colmena. Bienvenidos a este nuevo episodio de Agitando la Colmena. ¿Acaso estoy en un nuevo lugar? Sí, estamos acá en el nuevo estudio. Estoy acá con Nico. ¿Cómo va? ¿Todo bien? bien? Nos mudamos. Parece Sí. una nave espacial, parece un bar. Sí, no parece sé si vamos a un poco despegar de todo. ahora. Pero Gus se puso Sí, Gus, la verdad, un genio. Ya te agradecemos en este momento. a Way Multistreaming. Síganlo en la plataforma que sea. Por lo pronto Sí. acá en YouTube, también en... Que se vienen cositas Sí, con él. y toda una programación. Exactamente. Y también estamos con nuestro invitado especial, Así de una. así de una. Le dicen de muchas maneras, yo lo tengo como el viejo farmer, pero vos sos Guillermo Schnittmann. Schnittmann. Bienvenido. Bien que salió ese apellido. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Ahí va. Después de un poquito de estrés de llegar acá, pero porque llovía y había mucho Sí, tránsito. hoy fue un día terrible Un día para terrible, poder llegar. pero contento de estar acá con ustedes. Bien, para los que Muchas no gracias por sepan, haber venido. nosotros estamos saliendo desde un lugar más o menos clandestino de Aedo y Guillermo se vino desde Escobar, así que le agradecemos la Sí. travesía. Hoy es un día de lluvia, además con un tránsito complicado, pero bueno, ya estamos acá, así que Sí, gracias. la verdad, muchas gracias. Solemos arrancar con alguna pregunta más o menos biográfica, en el sentido de cómo llegaste. Hay una parte que es cómo llegaste a los farmers, seguramente, pero también cómo llegaste a la preocupación por, más en general, la crisis climática, por decirlo de alguna manera. Bueno, les agradezco Sí. la confianza, porque en mi familia siempre dicen que yo empiezo con el Big Bang. Es una historia retrospectiva, pero no vamos a empezar tan lejos. A mí desde chiquito me empezó a gustar mucho el campo. Yo soy un chico de ciudad. Yo me crié en Estado Israel y Corrientes. Plena ciudad. En plena ciudad, Sí. en el corazón geográfico de la ciudad, cerca del Parque Centenario.
Pero mis padres tenían unos parientes que tenían un campo en Entre Ríos. Y me llevaban ahí a veces de vacaciones, y eran las mejores vacaciones que a mí me podían llevar. Era un lugar que estaba a orillas del río Mocoretá, en Entre Ríos, en Chajarí. Del otro lado hay un pueblo que se llama Mocoretá, y el arroyo Mocoretá corta, digamos, divide Entre Ríos de Corrientes. Y era un lugar totalmente salvaje, con carpinchos, con yarará, con todo tipo de bichos silvestres, y flasheé. Ahí dije, bueno, Es lo mío. Esto es lo mío. Y bueno, con el tiempo quise estudiar agronomía. También se juntó un pequeño excedente en la familia gracias a la actividad comercial de mi padre, que era comerciante, que también era originario de Entre Ríos, pero había llegado a la gran ciudad y en aquel momento se podía tener éxito haciendo un trabajo honesto. Graben esto porque yo creo que la generación de ustedes esto no lo vio. Lamentablemente creo que ya no lo va a ver. Se podía trabajar y progresar. Y empezó con un comercio, le fue bien. Cuando yo me entusiasmé con el tema del campo, él también. Así que compramos un campo también en Entre Ríos. Después compramos otro campo, vendimos ese, compramos otro en Chascomús, y ahí sí, yo ya estaba prácticamente por recibirme de veterinario, a pesar de que lo que quería seguir era agronomía. Algunos dicen que me confundí de puerta. Entré por veterinaria, seguí veterinaria, me recibí, me fui a vivir al campo. Están cerca las facultades. Era una. Claro. Era agronomía y veterinaria. Mirá, soy un señor grande. Y hace 50 años no había dos universidades. O sea, era la Universidad de Buenos Aires Y la misma facultad. y la misma facultad, agronomía y veterinaria. Y en ese año en que yo entré, creo que estaba Cámpora, o era antes de Cámpora, se dividieron las dos carreras. Mirá. Así que un poquito por el tema del ámbito social, me pareció mejor el ámbito de los veterinarios que el de los agrónomos, que eran más tipo terratenientes. Claro. Bueno, me sentía muy a gusto ahí. Claro. Así que dije, bueno, estoy acá al lado. Hago veterinaria, que a mí los animalitos también me gustan. Así que, pero bueno, después se dio el principio de revelación y todo lo que hice en la vida me llevó más al lado de la agronomía. Claro. Me valió el odio de muchos agrónomos porque fui tal vez uno de los primeros en introducir la agricultura orgánica antes de que se hablara del concepto de agroecología. En los años 80 tempranos. La agroecología, el primer libro de agroecología creo que salió en el 82. Claro. Miguel Altieri, que me hizo el gran honor de prologarme este libro. Y Vandana Shiva también. Es un libro que tiene 2 prólogos. Está muy bien. Ya teníamos el de Miguel y al editor se le ocurrió. Yo la conocía a Vandana de uno de los congresos. ¿No querés hablar con Vandana? Sí, le escribí una carta y me hizo otro prólogo hermoso también. Así que bueno, ese es un poquito el dato biográfico. Yo me fui a vivir al campo con mi familia y estuvimos 35 años ahí. Claro. O sea, la experiencia mía de vida, la mayor parte es en el campo. Fui con un par de libros, un libro de Bill Mollison que recién salía, Permacultura, salió un poquito después que yo me fui. El libro de Miguel Altieri, me fui con un libro inglés, El agricultor autosuficiente y la vida en el campo. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero bueno, con esos libros empecé a practicar, empecé a darle bolilla también a lo que decían los vecinos, que es muy importante, ¿no? Porque los libros por ahí no te enseñan a pisonar un palo de alambrado, a arreglar un molino, o de qué lado vienen las tormentas. Todas las particularidades del terreno en concreto. Exacto. Es gente que sí que está viviendo ahí hace generaciones y los tenés que escuchar. El mejor consejo que les puedo dar a los jóvenes que se quieran ir a vivir al campo: no desoigan los consejos de los vecinos. Tampoco se dejen llevar del todo, porque a veces se divierte mucho diciéndote cualquier cosa y que vos te la crees, ¿no? Es un deporte. Claro. Es un deporte barato que tiene. A mí me llamó mucho la atención del libro que, bueno, yo en lo personal lo compré porque realmente quiero en algún momento irme a vivir
a ver si la Sofía del futuro escucha esto y se fue a vivir al campo. Digo, ¿cómo puede ser que no sepa sacar un alimento de la tierra? Y digo, ¿cómo la precisión de la cantidad de detalles que justamente esto que vos decías, ¿no? Que tomaste de distintos autores o mismo de vecinos y nada, distintas fuentes. ¿Cómo pudiste armar esto de bien detallado para cada planta, ¿no? Este no es el primer libro de agricultura orgánica que hago. El otro, sí, o sea, yo hago un libro cada 30 años. El otro es del 1980. Y se basa, perdón, de fines de los 80. Sí. Y se basa en experiencias propias y en los libros esos que mencioné antes. Claro. Y en los paisanos que me recomendaron cosas. Y, Sí. y tienen todo eso. Y también había otros autores en aquel libro que eran los neorurales de entonces. Es decir, ¿saben lo que es un neorural? Es o sea, se autoexplica la palabra, ¿no? Una persona que, por lo que querés hacer vos, que es por ahí Sí, de que la yo ciudad. no. Emigró en el sentido contrario a la habitual. Claro. Exacto. Que en vez de ser expulsado del campo, decidió volver al campo. O lo expulsó a la ciudad. Ahora dicen, y yo siempre la cargo a Flavia Brofoni, Ujú. transicionar a la ruralidad, Sí. ¿no? Porque les Sí. gusta hablar en difícil. Muchas palabras con muchas Y sílabas. yo siempre les digo, yo quiero hablar y que me entienda el señor que vende repuestos en Warnes. No en difícil. Entonces, para mí es irse a vivir al campo. Claro. Lo que ustedes llaman transicionar a la ruralidad es irse a vivir al campo. Literalmente. Y se los recomiendo a todos. Está muy bien. Bien, en ese trayecto, ahí si se quiere, en esta reposición bibliográfica, llegamos sobre todo a la cuestión más a lo agrónomo y a lo farmer. Pero mismo en el propio planteo de este libro y en lo que venís trabajando ahora en los programas que está sacando de Planeta B, que recomendamos también que cuando eso termine vayan, aparece otra dimensión más global, más de crisis climática, ambiental, sistémica. Sí, pero antes que entremos en Planeta B, no Sí. me quiero olvidar de que este libro somos 12 autores. Claro. O sea, no puedo dejar de mencionarlo, porque si no parece que yo solo escribí todo, y Bandana y Altieri, y no es así. Ujú. Lo que pasa es que a diferencia del libro anterior, para hacer este libro, seleccioné a los que ahora están más actualizados, porque el libro viejo estaba muy desactualizado. Claro. Yo Claro. mismo por ahí estaba un poquito desactualizado, así que para actualizar todo de una buena vez, la mayor parte de los artículos que no escribí yo, más o menos el 50% del libro está escrito por mí, pero hay algunas cosas que preferí llamar a otros autores que la tienen más clara que yo, por ejemplo a Luciano Cordon. a Luciano Cordon, a Gonzalo Parés, para que escriban otros capítulos. Y por supuesto que la curaduría fue toda mía, había que darle una unidad de estilo, eso se lo di Claro. todo yo, Claro. para que parezca un libro y no un ensamblaje de distintas notas que no tienen que ver una con otra. Claro. Ahora sí, Planeta B. Decime la preguntita No, era original. seguramente en el desarrollo o actividad, estudio o la misma vida en el campo, en algún momento entendiste o le encontraste la vuelta a que había algo que estaba pasando en el planeta que tenía una afectación en concreto en lo que vos estabas haciendo. Exacto. A mí me pasó lo mismo que le pasó, salvando las enormes distancias, porque lo respeto mucho, a Roger Hallam, que es uno de los fundadores de XR. Ujú. en Rebelión o Inglaterra. Extinción en Inglaterra. Exacto. Sí. Estudiando un poquito, leyendo un poquito la historia de Roger, él también era campesino, era urban farmer, era o sea, un tipo trasplantado de la ciudad, un tipo con estudios, que había ido al campo y le empezó a llover demasiado, y año tras año le fallaban las cosechas. Dijo, bueno, esto es muy lindo, esto de vivir al campo, pero no me está funcionando. Claro. Como era un tipo instruido, sabía qué es lo que estaba pasando, había un cambio climático. Le estaba fallando y después por ahí le venían otros 5 o 6 años de sequía y lo dejaban, no quiero decir malas palabras, lo dejaban mal aspectado. Sí. Y decidió irse a la ciudad a activar. Y
yo también, en determinado momento me empezó a pasar que era un campo que no tenía escala suficiente, no era un campo suficientemente grande, como y yo tampoco tenía espaldas económicas suficientes como para bancar una sequía, 2 sequías, 3 inundaciones. Claro. No, claro. Los avatares climáticos que son cada vez más frecuentes, más intensos. Entonces, también me empecé a interiorizar del cambio climático, cosa que yo ya venía estudiando de mucho antes, porque el informe Meadows, que menciono en los primeros capítulos de Planeta B, Ujú. de la serie de YouTube, yo lo... 73. 72. 72. 72. Yo tenía 17 años. Yo salía de la secundaria y en ese momento estaba decidiendo mi futuro. Y, o sea, no era algo nuevo para mí. A pesar de que cuando salió el informe Meadows, el cambio climático no era lo más evidente. Lo más evidente era la contaminación y la pérdida de recursos. Y la pérdida de... también se esperaba que se iba a terminar el petróleo, cosa que no ocurrió. Ujú. El petróleo no se terminó. En realidad, no se va a terminar nunca el petróleo, sino que lo que se termina es la rentabilidad de extraer el petróleo. Claro. Ujú. Y el petróleo es lo que mueve a toda la actividad de esta civilización. Increíble la poca conciencia que tenemos de los hidrocarburos, de la importancia que tienen los hidrocarburos tanto para mover un tractor, como para trasladar la comida, como para producir fertilizantes, que se producen el nitrógeno, por ejemplo, base a gas natural, Ujú. Sí. mediante el proceso de Haber-Bosch, que toma el nitrógeno de la atmósfera usando mucho gas natural. Entonces, toda esta civilización, chicos, está basada en el petróleo. Y si bien no se va a terminar, cada vez va a ser más caro extraerlo. Y si bien no se terminaron los yacimientos, como se sospechaba que iba a pasar, cuando se hablaba del pico del petróleo, que decían que iba a ser en el 2008, no fue el pico del petróleo en 2008. Ahora se habla de 2040. ¿Y por qué no fue? Porque se descubrieron nuevas Las técnicas, claro, para, sí. para sacarle jugo a las piedras, literalmente. Porque el fracking, que inyecta agua con arena y otros químicos a presión, lo que hace es fracturar la roca y es sacarle lo poco que queda a esas rocas donde estaba atrapado. Y esas técnicas no se conocían cuando se escribió Los límites del crecimiento, Claro. el informe Meadows en 1972. Ujú. Y la otra es la exploración offshore. Una más dañina que la otra, no sé con cuál quedarme. Horribles las dos. Sí. O sea que al efecto invernadero que causa la quema de todos estos combustibles, hay que sumarle el tremendo daño ambiental de extraerlos. ¿Y en qué empezaste? Recién comentaste el ejemplo de Hallam. Vos lo empezaste a notar en tu caso, en esto que decías sequías o inundaciones. Quizás pensándolo más en el lapso un poco mediano o largo, ¿qué consecuencias va a tener el campo argentino, por decirlo de alguna manera, en el marco de este proceso de calentamiento global? Estuve leyendo últimamente a Luke Kemp. Ujú. Luke Kemp es muy joven, es un australiano que está estudia riesgo existencial. Fíjate qué carrera, ¿no? Ahora ya Tremendo. existe En la los carrera 70 sería en filosofía. Cambridge. Si quieren estudiar en Cambridge algo, vayan y estudien riesgo existencial. Ok. Y él estudió cómo colapsaron 400 civilizaciones. Ok. No era sartreano lo de existencial, era otra cosa. No. Es de nuestra existencia. Que Claro. Nuestra existencia está amenazada. Exactamente. Así, Literalmente, sí. literalmente. Y descubrió, entre otras muchas cosas, en este libro las dice, que las civilizaciones no colapsan por catástrofes externas, sino que en sí contienen la semilla de su autodestrucción. Son estructuras de dominación, estas son sus propias palabras, que se contraponen a la naturaleza igualitaria y cooperativa del ser humano. ¿Y por qué? Porque el factor más importante que él descubrió en el colapso de las civilizaciones es la desigualdad. Es un común denominador. Todas las civilizaciones que colapsaron llegaron a un clímax de desigualdad. Y eso es lo que está pasando ahora. Y Sí. eso es lo que está favoreciendo este gobierno. Ujú.
y la gente lo está votando. Yo no sé si no se dan cuenta o les parece que ellos van a quedar en la parte de arriba. La parte de arriba es cada vez más chiquita. Sí. La parte de arriba es el famoso 1% que dice Bandana Sí. Shiva, y que capturó desde la pandemia hasta ahora la mayor parte de la riqueza y de las ganancias, mucho más que el 50% más pobre. Y o sea, es increíble cómo coinciden. Luke Kemp lo largó esto ahora y cubrió prácticamente las mismas cosas. Cuando decimos, para que se entienda, civilizaciones que colapsaron, ¿de qué estamos hablando? ¿O de quiénes? Y estamos hablando de los mayas, de Ujú. los aztecas, del Imperio Romano, de los egipcios, Ujú. y de otras civilizaciones que vos ni sabés que existen, yo tampoco, pero que él las estudió. No es que estudió él todo, sino Claro, que recopiló. Claro. hizo mucha recopilación bibliográfica. Muchos lugares fue directamente él, a otros no. Todo este tema empieza cuando hay algún recurso que puede ser acumulado y que puede ser saqueado. Por ejemplo, granos. Por ejemplo, combustibles fósiles. En Ujú. el caso de los países árabes, Irak, o sea, todas esas naciones que se producen o que se produjeron en el pasado reciente, tienen que ver con algo que se puede apropiar y que tiene que ser no perecedero. O sea, no van a ir a invadir un país porque produce bananas Claro. y necesitan bananas. Claro. Tiene que tener alto valor y tiene que ser no perecedero. Es Eso es Puede sociable. ser como acumulable, digamos. acumulable y robable. Ah. Esa es la definición. La clave. El otro factor que descubrió es la bomba de riqueza, que la estamos también sufriendo. Es otro tema que lo estudió antes que él, francés, Piketty, probablemente lo conocen, Thomas Piketty, que dice que el capitalismo en esta fase está produciendo cada vez una concentración mayor de la riqueza en menos manos y que esas élites succionan la riqueza de los pobres y eso hace que se amplíe la brecha. Eso también forma parte de los factores que hacen a la desigualdad y que forman parte del denominador común de las civilizaciones que colapsaron. Ujú. Es decir, que se amplía la brecha de la desigualdad. Y en una tercera fase ya el sistema democrático, el sistema republicano, llamémosle, pierde legitimidad porque la gente, al no ver satisfechas sus necesidades ni siquiera básicas, deja de considerarlo un proyecto común. Empieza el sálvese quien pueda. Y es Claro. donde aparecen estos líderes mesiánicos que hablan del individualismo en contra del colectivo, que les parece una aberración la justicia social, el colectivismo, y ganan. Sí. Increíblemente. Cuando uno empieza a leer estas investigaciones sobre otras culturas que nos precedieron, da cuenta que todas siguieron más o menos un patrón. O sea, hay un denominador común que las acompaña a todas. Claro. Una vez había leído un estudio de estos, no me acuerdo el nombre, de un pueblo originario de Estados Unidos que, extinto antes de la conquista, digamos, que encontraron Sí. después Lo menciona. y que lo que encontraron entre los últimos restos de esa civilización eran un montón de armas o de maderas dentadas como para ir a un enfrentamiento, de que lo último que pasó antes de que colapsara esa civilización era que se mataron entre ellos, digamos. Ujú. Esto Claro. que vos decías no es una cosa externa, sino que la propia consolidación de desigualdades lleva a enfrentamientos que internamente termina después esa Ahora, desintegración. estos son como microcolapsos. Claro. Son colapsos de civilizaciones aisladas. El mundo sigue andando. En este momento las civilizaciones no están más aisladas. Claro. Hay un fenómeno que se llama globalización y están todas las civilizaciones, o sea, todas las sociedades forman una gran civilización, está toda interconectada. Ujú. Y hay un gran factor que es para mí el más importante, que es el cambio climático. Hay un montón, porque justamente el ciclo mío el planeta B se basa en policrisis. Policrisis son un montón de crisis que suceden al mismo tiempo. Para mí, esto es una opinión personal, no lo he discutido con colegas, el más determinante es el cambio climático. Porque se pueden morir los corales
que es también parte, o sea, es difícil. Que están en eso. Están en eso, están en es lo que está pasando en este momento. Ujú. El océano se acidificó de tal manera, por efecto del dióxido de carbono disuelto en la atmósfera que penetra en el océano, acidifica y los corales son muy sensibles a la temperatura y a la acidez. Entonces están muriendo, se están blanqueando. Y los corales sustentan una gran cantidad de vida acuática y gente que vive de esos peces que están ahí, también van a tener que dedicarse a otra cosa. Ujú. Y no hay muchas cosas a las que dedicarse. Ya están todos los nichos ecológicos cubiertos. Claro. Pero bueno, les decía que para mí el cambio climático es el factor que, digamos, unifica esa gran crisis global que estamos ya ingresando y que estamos presenciando. Es el que la explica toda. Claro. Digamos que está en la base de toda esa crisis. Recién decías igual policrisis, solo para ver desde dónde lo pensás vos. ¿Cuáles son las otras? Este es el principal. Claro. ¿Y vos qué otras listarías para Sí. explicarle a alguien por qué policrisis? Están en el libro este. Tenemos acá el de Maristela Vampa, lo mostramos de alguna manera en la pantalla, venimos por acá, que es nuestra primera invitada del primer programa de Agitando la Colmena, y ahí nos avisó en abril que iba a Se salir estaba este libro. cocinando el libro y ahora Creo ya que fue un está. adelanto en su momento, pero, o sea, no sé si es un ranking, no es una competencia, pero al lado de la crisis climática, ¿vos qué otras cosas ponderarías? Algunas ya las mencionamos, Sí. como la creciente desigualdad, Ajá. la acumulación cada vez mayor en menos manos, la pérdida de materiales, no pérdida, la escasez creciente de materiales para el desarrollo de las sociedades que son Ujú. cada vez más tecnológicas. Habrán oído hablar de las famosas tierras raras. Sí. Las tierras raras creo que están de moda porque se llaman así, tierras raras. Son 17 elementos de la tabla periódica, pero hay más de 30 elementos que son cruciales, como el uranio. Son cruciales para el desarrollo armamentístico, para los celulares, para los autos híbridos, que probablemente acá no vayamos a disfrutar jamás. O sea, el sur global provee al norte global. Y que, en mi opinión, de nuevo, voy a ir a lo personal. Yo hace como 20 años que vengo diciendo que nos van a invadir. Y ahora, la invasión que se produjo, se lo pregunté a Maristela, pero me pareció que quiso llevar la conversación para otro tema. Yo creo que estamos Se lo preguntó para que se entienda, porque hay una entrevista a Maristela en el programa, en Planeta B. En Planeta B hay un fuera de serie. O sea, Ujú. el Planeta B es una serie que tiene una cierta hilación. Sí. Y hay un fuera de serie que es una entrevista a Maristela. Ahí va. Claro. Y le pregunté esto, si ella le parecía que esto era una invasión blanda. Y yo creo que sí, que ya estamos en... O sea, que así como en otros países ocurren invasiones duras, caso de Gaza, Ujú. Sí. no vamos a entrar en el tema del por qué, porque es complejo y seguramente yo no estoy capacitado para hablar de eso en detalle, no lo conozco tan a fondo, pero es como que volvimos a la posibilidad de hacer guerras, de hacer exterminios, de hacer genocidios, Sí. y está como casi normalizado eso. Una cosa que ya yo por lo menos, que nací en el 55, creí que era previo a mi época y lo estuvimos viendo 4K, o sea, Sí. en alta definición, en directo, en el momento que estaba ocurriendo, y con detalles espantosos. Sí, antes las Bueno. cosas terribles que pasaban tardaban capaz días en Y el se resto podían del... ocultar. Se podían ocultar mucho más fácil. Ahora con obvio. los celus no se pueden ocultar Ahora más. tocas un botón y ya puedes acceder a la información, Sí. videos, lo que vos quieras, y Sí. no se hace nada al respecto. Y otras cosas que tienen que ver con la policrisis, con los factores. Yo hice un decálogo de la policrisis, pero Ajá. no lo quiero spoilear, Ok, porque es el ok. capítulo 3, es el episodio 3, que es el que estamos editando Bien. en este momento, y si Dios quiere sale el lunes. Ok. O sea que no lo quiero spoilear. Hice un decálogo, o sea, hay 10 causas fundamentales de la policrisis. Ok. Voy a nombrar una más. Bien. Es una que a su vez se subdivide en varias. Es un cisne negro, una cosa que nosotros en los años 70, cuando empezamos a estudiar todos estos fenómenos,
no lo teníamos en la cabeza, que es la inteligencia artificial. Mirá. Sí. Pero no la inteligencia artificial común, la del Waze que me trajo hasta acá, ¿no? Sino la generativa o general, la que es capaz de tomar decisiones por sí misma. Y eso todavía no sabemos cómo va a funcionar, pero sin duda es parte de esta policrisis y ya ha sido utilizada el análisis de la Big Data o Big Data, que es lo que sacan las grandes corporaciones tecnológicas de las redes. Ellos saben cuáles son nuestros gustos, qué cosas rechazamos y saben perfectamente cómo manipularnos para que votemos a tal y no a tal otro. Y saben a cuántos tienen que manipular. No necesariamente tienen. Hay gente que no es manipulable. También lo saben. Y saben a quiénes manipular y también saben cómo levantar un candidato que no era nadie. Claro. Pasó con Beppe Grillo en Italia hace ya 15 años. El movimiento 5 estrellas. Exacto, el Cinque Stelle de Italia. Había un ideólogo, un mago del Kremlin, que inventó a este cómico. Cualquier semejanza con la actualidad argentina, porque también era un tipo, un cómico, un tipo que no, que la gente le atraía la forma extrovertida de ser. No era un político, ¿no? Y lo transformó en candidato. Ahí, solo para dar otra vuelta también sobre las palabras, policrisis tiene esta polisemia y además de muchos componentes o posibles aristas. Lo de colapso es algo que recién vos diferenciaste, ¿no? Una cosa es localizado, otra cosa es general, pero para explicarle a alguien qué es lo que vos entendés por que una civilización colapse. Una civilización es muy compleja, esta civilización es muy compleja, todas, pero esta en particular es la más compleja de todas porque abarca las complejidades de todas las civilizaciones o todas las sociedades que contribuyen al gran organismo que es la Tierra en este momento. Está todo interconectado. O sea, nosotros si no le podemos exportar a China la soja, o la harina de soja para que alimenten a sus chanchos, bueno, ellos no tendrán, conseguirán posiblemente ahí más cerca esos insumos, pero nosotros no tendremos los dólares, que son, o las divisas, que son los que en este momento necesita este sistema para funcionar. Sí, sí. O sea, y se cae el petróleo, no podemos... si se termina el petróleo o si se encarece muchísimo, o sea, volvemos a lo de antes, no se va a terminar el petróleo, se va a encarecer a un punto que no va a ser rentable usarlo, ni siquiera extraerlo, ni siquiera con subsidios como se extrae ahora, porque ya se ha empezado a emplear subsidios para que la máquina no se pare. El fracking funciona con subsidios, si no, no funciona. Si no, no funcionaría. Y entonces está todo tan interconectado que cualquier eslabón que se rompa de esta cadena produce efectos muy graves en otras partes del mundo. Yo cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania, pensé que era el comienzo de una gran catástrofe mundial, porque Ucrania es un gran productor de fertilizantes. Y iban a ser controlados exclusivamente por Rusia, que es otro gran productor. Claro. No fue así, pero bueno, el futuro es muy difícil de ver. Yo diría que es imposible de ver. Lo que se puede es anticipar algunas tendencias. Y lo que es seguro es que los colapsos no van a ser ya más tan localizados, sino que es mucho mayor la probabilidad de un colapso global donde vamos a retroceder varios casilleros. O sea, vamos hacia, sin duda, esto sí lo puedo afirmar, más tarde o más temprano vamos hacia una gran simplificación, porque la Tierra no aguanta la complejidad, es muy caro, somos muy caros, o sea, es muy caro el sistema que hemos inventado y desarrollado y se basa en cosas que van a ser cada vez más caras. Y van a quedar muchos afuera del sistema y eso tiene consecuencias impredecibles.
sea, a la gente no le gusta caerse del sistema y que haya 5 ultra ricos que manejen todo. No creo que se lo banquen así nomás. ¿Y vos cómo podrías definir esto de la simplificación? La gran simplificación. Yo lo podría definir como que pensá en 200 años atrás, en tus antepasados, ¿cómo vivían 200 años atrás? ¿De dónde sacaban el agua? Si tenían luz o no. Si tenían aire acondicionado, bueno, hablar. Si tenían Sí. medios de comunicación como ahora. Todas las cosas que nosotros damos por sentado, que tenemos ahora, esto, Sí, esa camarita, todo. el hecho de poder difundir esto y que se vea en cualquier parte del mundo, todo esto era impensable 200 años atrás. Y todo esto depende de una fuente de energía muy concentrada, muy densa, con una alta densidad energética que todavía no ha conocido un reemplazo. No hay reemplazo para los hidrocarburos. Y es muy lindo pensar de las energías renovables. Bueno, las energías renovables no alcanzan ni para el 30% del consumo energético global. Aunque se exploten a full, pueden llegar al 50%. No alcanzan para mover la industria petroquímica, no alcanzan para producir cemento, no alcanzan para hacer plásticos, la industria aeronáutica. No sé, te puedo mencionar 4 o 5 industrias básicas Sí. que son las que mueven a nuestra sociedad actual, globalizada, que se caen. Se caen sin petróleo. Por eso siempre vuelvo al petróleo, que está íntimamente ligado al cambio climático. Sí, tal O cual. sea, causa daño por dos lados. Por un lado, mueve una sociedad inviable, que ya hace rato tendría que haberse salido del petróleo en los 70, cuando empezaron las primeras advertencias, de las que hablamos mucho en Planeta B. O sea, hay un capítulo que se llama Las advertencias fueron debidamente presentadas, como le gusta decir a Maslatón. Porque él siempre presenta advertencias. Sí, 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 Bueno, sí, sí. los científicos fueron presentando muchísimas advertencias desde los 70 hasta la actualidad y nunca se les dio bolilla. En realidad porque no les conviene, porque les conviene seguir business as usual, o sea, Sí, obvio. seguir con los negocios como de costumbre y no cambiar nada. Y tener, el capital tiene una visión muy, muy cortoplacista. Esa es Sí. otra de las cosas que hace hincapié Luke Kemp. Él habla del estatus social. O sea, se mueve mucho el capitalista por el estatus, cosa que los animales no tienen. ¿No? Qué sé yo, el estatus es el león que tiene más hembras o el toro que tiene más hembras, pero fuera de eso... No más que eso, sí. No más que eso. No pasa de ahí. El estatus social en el humano es mucho más sofisticado. Incluye acceso a tecnología que en este momento es la que nos puede llegar a manipular, sobre todo a los menos avisados. Y ese es uno de los principales factores que no se vio durante todo este tiempo. El movimiento ecologista, llamarlo de alguna manera, o ambientalista, Mentalistas. no lo vio y no era tan posible de ver. Es algo muy nuevo y muy vertiginoso que está ocurriendo. Y es algo que nos puede manipular a niveles que hoy no nos imaginamos. Claro. Ahí en eso, para introducir quizás algún tipo de discusión más habitual en este tipo de conceptos o temáticas en torno a lo del colapso, hay una cuestión está la parte del pronóstico, como que este agotamiento planetario, algún pico en los combustibles fósiles, sea por que se encarece o sea porque tenemos que dejar de hacerlo para no prender fuego al planeta, por alguna de las dos vías, que tienden o que empujan, que le dan carnadura a la hipótesis de esta simplificación de la sociedad porque vas a tener menos energía o porque vas a tener que consumir menos. Pero en el camino de una cosa a la otra hay como 1000 variantes posibles de cómo se resuelve eso. Aparece la idea de ecofascismo o lo resolvemos de otra manera más de este lado, como que el abanico, la ventana de posibilidades que hable de ese escenario es grande. La que estamos viendo es la de ecofascismo. La que estamos viendo acá en el país, la estamos viendo en Estados Unidos.
cada vez en más países de Europa. Maristela también hace hincapié en eso en el libro. Ujú. No es la única, por supuesto, es aquella contra la que vamos a tener que luchar. Es aquella contra la que no nos podemos quedar de brazos cruzados y dejar que hagan, porque están decididos a hacerlo, ya se dieron cuenta. Ellos ya se dieron cuenta. Y cuando te dicen el cambio climático no existe, los materiales van a durar para siempre, saben que exactamente al revés. Ujú. Y lo que necesitan es que nosotros, el populacho, no esté consciente de eso, Claro. Obvio. para poder seguir con las manos sueltas haciendo lo necesario para consolidar la dominación. Y sí, es ecofascismo, tipo el cuento de la criada. Hay muchas novelas, muchas obras de ciencia ficción que Ujú. anticiparon esto que ahora estamos viendo cómo lo quieren ir llevando, sin que nos demos cuenta. El Ministerio del El Futuro. Ministerio del Futuro. Recomendamos, y si no nos lo piden y les pasamos el PDF que está para Es así el llamar. Ministerio del Futuro. Todavía no lo ataqué. Es largo, así. pero un libro que empieza contando una ola de calor enorme que mata a un montón de gente en la India y que terminan creando un ministerio de planificación porque no tienen que dar una respuesta, pero eso Claro. genera otro tipo de problemas, ¿no? Ahora, me diste el pie. Esto de una gran planificación, o sea, para mí las dos grandes divisiones que hay que hacer Ajá. es o una gran planificación que ocurra, tipo que los chinos terminen dominando todo. Perdón. Ah. Y que basados en una inteligencia artificial muy sofisticada que les diga qué es lo que hay que hacer, Claro. y basados en el poder y en la obediencia, decidan, o sea, que haya un poder que decida qué es lo que tenemos que hacer el resto. Y hay otra vertiente, para mí a esta altura quedan solamente dos, no muchas más, aunque puede que hayan intermedios o puede que coexistan en el mundo. Otra es, como hablábamos al principio, irse a vivir al campo, es desertar del sistema, como dice Bifo Berardi. Es no estar, no alimentar este monstruo, ponernos todos de acuerdo en que estos tipos nos van a joder y desertar del sistema, no comprarle más, no tratar de producir en forma local, dejar de emitir, de usar combustibles fósiles en la medida en que se pueda, y dejar de ir alimentando este monstruo. Porque este monstruo no lo creamos nosotros, no somos los culpables, pero sí lo estamos alimentando. Eso sí, somos plenamente conscientes, ¿no? Sí. Le damos de comer todos los días. Hay lugar a Yo donde para irse. venir acá usé una cantidad de litros de petróleo, no se lo voy a reclamar. No se preocupe. Pero para venir de Escobar acá tuve que gastar unos cuantos litros de gasoil. Claro. Y eso es parte de la alimentación del monstruo. Y hay otra cosa, que los precios, cuando los dueños, como dice Berkovich, los dueños, es una muy buena definición. Sí. Los dueños. En este momento dejan de competir y son tan pocos que se miran, se hacen un guiño y ponen los precios que quieren a todo. Entonces, si vos no podés seguir ese tren, la única que te queda es desertar del sistema. Es no comprarles más, no comprarles o comprarles lo menos posible hasta ahogarlos. Es muy difícil que la gente entre en esa lógica. La Sí, gente, primero que no cree en nada de lo que estamos hablando acá. Si lo mirás sabremos nosotros, que hablamos con gente y decimos, ay, pero no sabemos cómo mirás los explicar ya. comentarios de internet, de las redes, Sí, cuando sí. se tocan estos temas, Agenda 2030, Sí, es todo geoingeniería, las teorías más inverosímiles e improbables, y si les preguntás, sos un borrego, sos una persona que le cree a los científicos que te mienten. Se pusieron todos de acuerdo, Sí, de toda la repente, ciencia, desde claro. los chinos hasta los indios, hasta los argentinos, se pusieron todos de acuerdo para mentirnos. Sí, sí. Son cosas descabelladas, pero prefieren creer eso. Y eso lo estudió muy bien Flavia,
En el segundo libro está muy, muy bien detallado. Toda la primera parte del segundo libro de Flavia, que es Lo de los sesgos. Colapso, porque Flavia escribió los libros al revés. Primero Extinción, Primero y después, extinción y después colapso. Sí, sí, sí. pero son muy buenos los dos. En Colapso, en el último, toda la primera parte está dedicada a los sesgos cognitivos Sí. y a la forma en que nos mentimos y por qué. Está muy interesante, lo recomiendo. Hay algo en eso que la primera pregunta que surge es si hay un lugar por fuera al que desertar. O sea, ¿hay territorio que quede por fuera de la crisis climática? ¿Hay territorio que quede por fuera del brazo de los ejércitos? Hay territorio que se tiene que defender. Sí. Ujú. Eso hay. El territorio libre de explotación no hay. Territorio para defender, todos. Y tampoco libre de las consecuencias de toda esta situación No, por eso, climática. por O sea, eso. ahí yo creo que no hay dónde escapar porque Y hay algunos territorios, algunos lugares, por lo menos acá en la Argentina y en otros países también, Ujú. donde hay una masa crítica de gente ya que no está dispuesta a dejar que pase el extractivismo. Dejar que lo conquiste el extractivismo, que lo hagan pelota, que lo transformen en zona de sacrificio. Eso hay. Eso es una llamita chiquita, una llamita piloto de esperanza. Sí. Perdón, yo no soy un tipo muy esperanzador. Si quieren eso, llamen a otro. No. Ese no soy yo. No, Pero, estamos- pero bueno, la llamita piloto, hay algo ahí. hay algo. Hay algo Sí. ahí, hasta la podríamos pinchar nosotros, en el sentido de que uno ve la resistencia en Jujuy, Sí. la resistencia en Chubut, en Mendoza. Hay algo de que esa resistencia puede poner un freno cada tanto, pero te vuelven. Se logró, por ejemplo, en Chubut frenar la megaminería tradicional y ahora van por el uranio. En Mendoza le encontraron la vuelta para, sin derogar la otra ley, buscar otra forma de sí hacer la megaminería con otra. sí. Hay como un montón de peleas en el camino que se definen en una disputa con el poder político. Así es. En el camino hacia donde sea que estemos yendo. Y sí, y no hay muchas alternativas políticas Ujú. tampoco, o con chances de hacerse cargo del poder, que estén señalando esto que vos acabas de decir y que se pongan del lado de los buenos, del lado de las defensas de los territorios y de los bienes naturales. Por Claro. bienes comunes tampoco, no sé ahora cómo hay que decir. Naturaleza. Está muy bien. Del lado de la naturaleza, ahí Bien. no le errás. Porque bienes comunes no, porque parece que son bienes, son cosas transables, son cosas que se Claro. pueden apropiar, ¿no? La palabra bienes no está buena. Sigue teniendo su problema. Sí, Sí, ahí está claro que en el lugar nuestro te toca reivindicar la educación de la izquierda, digamos, en este país, que tiene un rol, sobre todo en los últimos años, más pegado a esos conflictos. Está claro que no es hoy la alternativa mayoritaria ni por cerca de este país. no, pero hay que Pero- reconocerle que es la que está señalando estos problemas. Claro. Los tomó. Claro. Los Sí. otros ni siquiera los tomaron, los niegan. Ujú. Dicen hay que desarrollarse. Siguen hablando de desarrollo. Y eso es una palabra, y es un concepto que a la gente que es pobre y que no tiene lo que quiere o lo que cree que necesita, la seduce, la puede. Vos hablás en el O sea, costo de fingir coherencia. ¿O sí? Sí. ¿O no? Sí. No, fingir cordura. Fingir cordura, eso. Claro, Es parecido. claro. Pero como autoconvencerte de que estamos haciendo algo que tiene lógica. Claro, pues todo parte de que le dicen fingir demencia a seguir como de costumbre. Para mí eso es fingir cordura. Ujú. Vos fingís cordura, porque en realidad si vos te das cuenta de todo lo que está pasando Sí. y te lo admitís, te volvés loco. Entonces tenés que fingir cordura, no fingir Claro. demencia. Pero bueno, nada, es cuestión semántica. Pero ahí es uno de los primeros ideas del programa que recomendamos. Que vayan a verlo en YouTube, en el canal de Guillermo. Pero también aparece con el doble nombre, también Viejo Farmer. El viejo farmer. arroba el Eh, viejo farmer. Y vos decís que no sos muy de la llamita de la esperanza, que no es tu rol en en esta conversación, pero solemos, para tratar de dejar alguna conclusión en las charlas, hacer la pregunta por... está difícil, Ahí viene el yunque, ahí viene el yunque. pero A ver. ¿cómo sí describirías vos un mundo vivible, o un país vivible, un territorio vivible? Por difícil Bueno, que parezca en este momento. Es difícil. Vos sabés que hay un autor, un señor investigador, que hace un podcast
que yo admiro mucho, que se llama Nate Higgins. Le dan bola a todos. Todos le van al programa. Los cráneos más grandes, los grandes pensadores que están pensando en la actualidad, le van al programa porque el tipo es muy bueno, sabe mucho. Y, espera, él de lo que habla es de que el capitalismo, paradójicamente, no es el gran culpable. Pero siempre tendemos a simplificar todo, ¿no? El ser humano, la mente humana, tiende a simplificar todo y decir, bueno, es el capitalismo. Destruimos el capitalismo, se soluciona todo. Y no, parece que tenemos algo, un cableado interno, un tema que nos lleva a tener más estatus, que nos lleva a querer tener más poder, más visibilidad, y que ese es como el hardware. Si esto fuera un sistema computacional, el hardware es ese. Y el capitalismo es solamente un software que corre sobre ese hardware. Si cambiamos el software sin alterar el hardware, que somos nosotros, hay un problema en nuestra forma de ser. No me pidan que lo descule porque yo apenas soy veterinario, no soy, no tengo nada que ver con Psicólogo. Claro, con psicología. Si logramos descular eso, que podría ser hasta genético. Yo muchas veces fantaseé, antes de escucharlo a Nate Higgins, lo explicó muy bien, que se basa en Luke Kemp, que es el autor que cité al principio. Claro. Yo siempre pensé que con una pequeña alteración genética que nos pudieran hacer como especie, ¿ves por qué te digo que yo no soy esperanzador? Porque estoy proponiendo algo imposible. No, y los que trataron de Pero hacer bueno, algo de ese estilo lo hicieron. Seamos realistas, pidamos muy lo mal. posible, que decían en el Mayo francés. Sí. Es una cuestión que tenemos construida adentro de nuestro hardware, lo que empieza a encarajinar las cosas. Las sociedades más primitivas tendían a radiar a los tipos que tenían esas características psicopáticas. Después, a medida que fueron evolucionando las civilizaciones, se fue viendo que eso se transformaba en algo que se dio en llamar la tríada oscura, que es una característica de ciertos individuos psicópatas, narcisistas y maquiavélicos que tienden a acceder al poder. No importa que sea capitalismo. Eso pasó en sociedades precapitalistas. Y esos tipos llevaron a sus sociedades al colapso. Entonces, lo que quiero decir es que había sociedades precapitalistas, sociedades rurales o que vivían la vida que hoy consideraríamos mucho más primitiva, pero que no tenían estos problemas, porque a los loquitos que presentaban esos rasgos, los rajaban. A los que querían acumular. A los que querían acumular, a los que no compartían, a los que decían esto es mío. A los que manipulaban con la mente a otros para que hicieran lo que ellos querían. ¿No? O sea, la tríada oscura. Maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Es decir, falta de empatía. La incapacidad de saber qué es lo que le está pasando al otro y si lo saben no le importa. Eso es el psicópata. Es una definición muy rústica, una definición veterinaria de un psicópata. No sé si eso contesta la pregunta. Mucho más no tengo. Bien, no, nos quedamos en todo caso con que habría que... o sea, si en algún momento no fue así es porque no tiene que ver algo intrínseco de la especie, sino que es modificable o está en el terreno de lo que es. Yo creo que sí. De lo que es. O sea, fue modificado. Estuvo... no era así siempre. Bueno, a eso. Si no fue así siempre, puede no serlo en el futuro también. Ahí va. Esos son más esperanzadores. Igual creo que tiene que ver un poco, perdón con mi voz nasal, pero estoy así. Estoy andando en éter. No, creo que tiene que ver un poco con sacarnos ese chip del capitalismo, ¿no? Que a veces me pasa que hablo con gente que entiende, ¿no? el daño que le está haciendo al planeta y a la misma gente de este sistema en el que vivimos. Y me ha pasado con, no sé, una amiga que me dice... Y bueno, está bien, el sistema está mal, hay que cambiarlo por todas estas cosas que estamos hablando, pero ¿y cómo hacemos para que todos tengan aire acondicionado y todos tengan todo lo que tiene la gente de mayor poder adquisitivo? ¿Cómo le darías todo a todos? Bueno, ahí está el tema, ¿no? Como que ya parece que ya tenemos ese chip instalado de tal vez no el capitalismo en sí, pero lo que vos decías de la simplificación, que me parece que es bastante importante, que... Sí, yo creo que los ricos tienen mucho más de lo que necesitan para... Sí, o sea, obvio. los ultra ricos,
ese pequeño porcentaje de la humanidad que varía, algunos dicen el 1, el 3, son un puñado, son 5 o 10 tipos que Sí. tienen una fortuna capaz de suplir las necesidades de todo el resto del mundo. O sea, hay un problema de distribución que se ha acentuado de una manera descomunal en los últimos tiempos. Empezamos hablando de eso, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Entonces, esa sería una manera de contestarle. Y otra manera es como dijo Úrsula Le Guin. Úrsula decía que el capitalismo parece indestructible, parece que no se puede modificar, que no se puede voltear, que no se puede hacer nada con él, contra él. Pero también parecía indestructible el poder divino de los reyes. ¿Y dónde quedó? Y bueno, O sea, se ahí pudo está. destruir, ¿no? Hubo una revolución francesa, hubo una serie de procesos históricos que han dado por tierra con ese poder divino de los reyes. No, tal cual. Y el capitalismo es otra ficción colectiva ordenadora. Es la segunda parte del podcast, no la voy a adelantar, todavía no llegué ahí, pero vamos a hablar de eso. Vamos a Seguramente hablar cuando de las- salga este programa ya podemos. Vamos a estar pudiendo compartir ahí en redes. No sé si era el objetivo o no, pero terminás haciendo dos cosas bastante esperanzadoras al Sí, final, quería con las decir que nos un poquito quedamos. más, Sí. apenas un poquito, porque dije este enunciado raro, que es ficciones colectivas ordenadoras. Dale. Lo han estudiado muchos. Una es Úrsula Le Guin, otro es el israelí Harari. Yo lo aprendí de ahí, de un libro Sapiens. Creo que fue el primer libro, el más famoso de Harari. Es muy criticado Harari, no sé por qué, pero bueno, a mí me abrió la cabeza. Tengo alguna, pero te la cuento después Bueno. fuera A mí me abrió mucho la cabeza eso de saber que los seres humanos, las sociedades humanas, nos movemos en torno a ficciones. Es decir, el capitalismo es una gigantesca, el dinero, los límites de los países. Sí. No es lo mismo una montaña, que no es una ficción, está ahí. No es lo mismo esta mesa, que tiene materialidad, el viento, la lluvia, el agua. Una ficción es un acuerdo tácito o no, o escrito como una ley, en la que nos basamos para progresar en conjunto. Bueno, lo que hay que hacer es cambiar este juego de ficciones ordenadoras que tenemos ahora Ujú. y que está dominado por el capitalismo, que no es la única, pero es una de las más potentes. Lo tenemos que cambiar por otro juego de ficciones ordenadoras. Debe ser dificilísimo, no me pregunten cómo, Ujú. pero es eso, todo se reduce a eso. Porque nos movemos, el ser humano está cableado, está programado para moverse en torno a esas ficciones colectivas. O sea, crear una narrativa común en la que todos vamos para un mismo lado, y eso es tanto nuestra perdición como puede ser nuestra salvación. Bueno, yo te agradecemos por haber venido hasta acá, en primer lugar, pero segundo por todo lo que nos comentaste y desarrollaste. Invitamos a El Libro de la Huerta a conseguir Sí. el libro, Muy a completo. ir al canal de YouTube, que lo vamos a dejar etiquetado acá abajo, donde ya hay varias cosas subidas, y a seguir al viejo Farmer en Instagram, En donde es Instagram, muy popular. sí. Seguramente quienes estén viendo esto, la mayoría ya lo seguirá, pero bueno, si no, si te sumamos un par de seguidores más, bienvenido sea. Así que bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Antes de terminar este programa, queremos dejarles una breve entrevista que tuvimos con Meche Méndez, que es una trabajadora del Garrahan. Y, por supuesto, pedirles que se suscriban al canal Fuegos de Octubre y que nos sigan en las redes en @ambiente en lucha. Obviamente, si pueden dejarnos un like y un comentario, siempre es muy bienvenido. Gracias. Sí, soy Meche Méndez, Mercedes Méndez, soy enfermera pediátrica, trabajo en el Hospital Garrahan desde hace 32 años. Y bueno, en relación a la problemática de las fumigaciones, de la que vengo militando y leyendo hace mucho tiempo, en la década del 90 era un tema que a mí me interesaba mucho, y a través de todas las lecturas, informaciones, notas que salían en ese momento, pensé que todo lo que estaba pasando con el modelo productivo, sobre todo con el agronegocio, era imposible que no impactara en la salud en este caso de los chicos que estábamos atendiendo. Sin obtener respuestas positivas, acá cuando preguntaba a distintos profesionales, un poco
se me abrió mucho más y se me aclaró mucho más el panorama al participar del Congreso de Salud Socioambiental en el año 2011 en la Universidad de Rosario. Allí era un congreso muy amplio, abierto a la comunidad, donde había científicos muy reconocidos que estaban investigando el tema, vecinos damnificados, pueblos originarios, y bueno, ahí me di cuenta que eso seguramente era como yo pensaba. A partir de ahí, un poco sintetizando, fue ver de qué manera yo desde mi lugar, que es muy pequeño en este monstruo que es este hospital, yo podía tratar de colaborar con esta temática. Entonces una de las cosas que se me ocurrió es poder hacer ateneos o charlas donde poder invitar, hacer de puente entre los profesionales que estaban denunciando eso ya hace muchos años en el interior del país, a los damnificados, y traer esas voces al Hospital Garrahan, hacer un poco el camino inverso. Siempre al Hospital Garrahan vienen a escuchar lo que nosotros tenemos para decir. En este caso era al revés, ofrecer este espacio para que los compañeros que ya estaban tratando esta problemática pudieran venir a contar acá lo que pasara. En principio lo propuse a la dirección del hospital con distintas notas, una ATE, que yo pertenecía a ATE, sabía que ATE me iba a acompañar, pero quería que sea un poco más amplio, a la Asociación de Profesionales y a la dirección del hospital. A la dirección del hospital con la intención que sea una convocatoria institucional. Lamentablemente no tuve esa respuesta, obtuve una respuesta que fue un ni. Y bueno, lo que nos quedó por delante fue el trabajo junto a la Junta Interna de ATE desde el año 2011. Empezamos a hacer distintos ateneos por acá, por las aulas de este hospital. Han pasado casi, te digo, no quiero equivocarme, pero la mayor parte de los profesionales que están investigando esta temática, por nombrar algunos, bueno, Damián Marino, que lamentablemente falleció, investigador de la Universidad de La Plata, la doctora Cebeso del Chaco, el doctor Lucero del Chaco, Damián Berseñasi Rosario, el doctor Medardo Ávila Vázquez de Córdoba, ha venido Darío Ávila, que es abogado. Después han venido, bueno, otros profesionales, de la doctora Delia Ayaza, que fue una de las científicas que más investigó, sobre todo en niños, el daño genético que estos tóxicos producen en niños, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la doctora Simoniello, y también damnificados han venido maestras fumigadas. Acá estuvo, por ejemplo, Ana Zabaloy, una directora de una escuela que lamentablemente falleció de cáncer. Trajimos acá los dibujos de sus chicos que dibujaron en relación a las fumigaciones. Sus dibujos estuvieron pegados en las aulas de acá del segundo piso. Y bueno, contando, también hicimos una charla con Javier Rodríguez Pardo sobre minería, ¿no? Sobre el daño que produce la minería a cielo abierto. Javier también falleció, era un periodista de los que también más investigó desde la década del 90 y que más advertía lo que iba a pasar, y sobre todo advertía sobre el fracking, que ahora ya lo tenemos encima. Y bueno, todos esos datos científicos, no es que yo me puse al frente y hablé lo que a mí se me ocurría, sino son todas investigaciones sin conflicto de interés. Fueron grabadas, además están todas subidas a un canal de YouTube que yo hice con la intención de que esa información se pudiera difundir como contrainformación, porque digamos, este modelo está basado en la impunidad, ¿no? Si hubiera justicia no podría seguir adelante. Yo creo que tiene como tres patas. Una es la prensa, que habla bastante poco, sobre todo los medios hegemónicos. Hablan poco y cuando hablan a favor. La justicia, que ni siquiera actúa de oficio y que muchas veces actúa en contra. Y por otro lado, el sistema de salud, que mira absolutamente para otro lado. Esa es la intención de que todas esas charlas estén grabadas en un canal de YouTube que se llama Meche Méndez, con la intención de que cualquiera lo pueda
ver, difundir, bajar y que eso sirva como contrainformación. Y en relación a lo que pasó en los últimos tiempos, el último mes, este proyecto que vuelven a sacar con la intención de supuestamente de establecer, no me sale la palabra jurídica, de darle una normativa a todo este modelo tóxico. Realmente es criminal lo que intentan hacer, ese proyecto intenta que las fumigaciones tengan una distancia tanto terrestre o con dron, creo que es, a 10 metros y a 45 metros con avión, cuando ya se sabe que la deriva no tiene distancias, digamos, eso es incontrolable. Hay derivas primarias, secundarias, eso lo pueden leer en distintos lados. Y hay como decía antes, estudios científicos de sobra como para decir que eso que intentan hacer es realmente una barbaridad. Si quieren establecer unas nuevas normativas, en realidad deberían tomar como mínimo lo que ya está establecido en un montón de pueblos. Pero sí sabemos que la única salida a esto es la agroecología, sabemos que es un modelo sin venenos, o estos venenos enferman y matan, no solo a las personas, sino al ambiente, producen desertificación, eso que uno ve que se producen inundaciones impresionantes, sequías, ese cambio climático tiene mucho que ver con la forma de cultivo de ya, por lo menos en el país, 4 décadas, ¿no? No es algo nuevo. Y que eso debería ser, antes de ser sancionado, por supuesto tienen que haber estudios de impacto ambiental, tienen que ser escuchadas todas las voces, tienen que ser revisados todos los estudios científicos sin conflicto de interés, porque muchas de estas cosas se basan en investigaciones que tienen que ver con las empresas que justamente son las que producen los venenos. Entonces, bueno, se levantaron por suerte muchas voces y por lo menos hasta el momento no pudieron seguir avanzando. Esperemos que no permitir que eso continúe, ¿no? Bueno, en el Hospital Garrahan venimos llevando una lucha ya desde hace mucho tiempo, ya con el gobierno anterior, las condiciones laborales y los sueldos habían mermado mucho, digamos, veníamos peleando por una recomposición salarial y en estos casi 2 años de este gobierno, con una clara intención de desfinanciar todo lo que es público, que ellos no lo ven como un servicio, sino como un negocio. Bueno, se han ido muchos compañeros, nuestros sueldos quedaron prácticamente congelados, así que nuestra lucha se intensificó mucho más. Recibimos muchísimas agresiones, como ya saben todos, de tratarnos desde ñoquis, inservibles, bueno, todo lo que pueda ocurrirse, enemigos, ¿no? Todo lo que sea del Estado era enemigo acérrimo número 1. Todo esto atravesado además por todos los escándalos del gobierno que fueron totalmente ninguneados, ¿no? De discapacidad, bueno, de las coimas, de lo que ha pasado a principio de año con no me acuerdo, las criptomonedas o no, ese desfalco que también queda medio ahí en la nada. Todos temas que lamentablemente no fueron investigados con la severidad que debería haber sido. Nosotros, por suerte, tuvimos el apoyo, salimos a recoger el apoyo de la sociedad y de las madres, de los pacientes, que reconocen lo que sería perder un hospital como este para la atención de sus hijos. Tuvimos una ley de emergencia pediátrica que fue vetada y votada 4 veces. Y en los últimos días hemos logrado una recomposición salarial, que si bien no es la aplicación de la ley, en porcentajes es similar, aunque la ley abarcaba otros aspectos más. Esto creemos que, bueno, en parte nos oxigena mucho, ojalá que pueda parar
los compañeros que eligieron otros rumbos por una cuestión económica. Ojalá que ese drenaje de compañeros pueda cesar, que se recomponga lo que este hospital siempre ha sido. Pero bueno, tenemos también el sabor amargo de que, obviamente, como una venganza, todo esto que hemos logrado, evidentemente no íbamos a recobrar parte del salario, no íbamos a lograr sacarle algo de dinero a este gobierno sin que se venguen. Y bueno, tenemos sanciones, han sancionado a muchos compañeros, tenemos no me acuerdo la palabra, sumarios, no son causas penales, sino por el momento son sumarios, que bueno, estamos ahora viendo si todo esto es muy reciente, y disculpen porque mi cabeza está cansada, pero bueno, son sumarios. También tenemos muchos descuentos que han golpeado fuertemente en el bolsillo de los compañeros que han salido a luchar. Y bueno, veremos ahora con esta unidad que caracterizó toda la lucha de estos 2 años, cómo salimos también a luchar para voltear esos sumarios y para que nos devuelvan los descuentos, que es algo totalmente inconstitucional, porque nosotros tenemos el derecho a reclamar lo que nos corresponde, el derecho a huelga, ¿no? Pero bueno, es una administración absolutamente anti-obrera y anti-trabajadores. Pero bueno, le podemos torcer el brazo de algún modo, así que eso sí lo celebramos. Y por supuesto siempre en defensa de la salud pública, ¿no? Porque el hospital es nuestro, porque trabajamos acá y lo hacemos, y es parte, todo lo que se hace acá es parte de un equipo de salud, desde la persona que te atiende cuando atravesás la puerta hasta el auxiliar de servicio que te carga la sala, las enfermeras y los cirujanos que hacen las cirugías más difíciles, hasta los camilleros, los administrativos, aunque quisieron estigmatizarnos en un momento y dijeron que había millones de administrativos y que eran todos ñoquis, todo el personal es muy necesario. Hasta en un momento tuvimos una doble fichada para entrar al hospital y aún así no pudieron mencionar a ningún ñoqui. Cuando al mismo tiempo ellos nombraron asesores, incluso el doctor Menehem, que estaba ad honorem, fue nombrado y cobrado un sueldo bastante alto, en momentos donde decían que tenían que hacer ahorrar, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la situación actual, así que está bueno que la gente también sepa que esto no termina acá. También nos tenemos que organizar porque después de esto viene una reforma laboral, probablemente previsional, y también por otro lado el triunfo nuestro nos alegra porque es de algún modo un ejemplo también para discapacidad, que ojalá puedan tener un logro similar, y para los compañeros de las universidades y los jubilados que son tan castigados, ¿no? Y bueno, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que vamos a continuar.